pasar lo que es la lista para que todos estemos pendientes. Bien. Shadinei Audrubi. Shadine ya no está en el grupo, profe. ¿Cómo? Shadine ya no está en el grupo. Ah, ok, gracias por avisar. Perla Vallado. ¿Se encuentra Perla con nosotros? Sí, maestro, sí está, pero le está fallando su audio. Ah, ok. De todas formas, si tienen problemas con la situación del audio, pueden escribir por medio del chat. Ok. Gracias, Perla. Bien. Dana Chansek. Presente. Gracias. Leslie Collie. Presente. Gracias. María Guerrero. Presente. Gracias. Shannon Juárez. Erwin Lastra. Presente. Gracias. Daniela Mo. Presente, profe. Gracias. Paola Na. Presente. Gracias. Gabriela Segovia. Presente. Gracias. Eh, Isabel Tun. Presente. Gracias. Y Estefanía Rodríguez. Presente. Ok. Pues más que nada, pues bueno, vamos a estar continuando con lo que estamos trabajando con algunos principios y fundamentos relativos a lo que es la psicolingüística, ¿sí? Más o menos les había encargado pues una pequeña y sencilla tarea a manera de ejemplo de lo que estábamos viendo nosotros en clase, que pudieran ustedes buscar palabras que se pronunciaran igual pero que se escribieran diferente. ¿Cómo les fue a ustedes? ¿Alguien que quiera participar dándonos unos ejemplos? Pis de pieza y de paz. Y sí de ver y de mar. Ok, muy bien. Entonces, en ese ejemplo de cómo se escribe la primera palabra, las dos primeras palabras que suenan igual. La de pis. Muy bien. Ok. Bien. En ese aspecto, por ejemplo, la primera, ¿cuál corresponde de las dos palabras que Leslie nos compartió? ¿Cuál sería? En ese aspecto, la primera, ¿cómo se es pi es P I E C E y la otra es A P E A C E? Ambas aparentemente suenan igual.
¿Y la otra? ¿Cuál era la otra palabra que nos comentabas, Leslie? Muy bien. Uno es de ver y otro es de mar. Eso es lo que vamos a estar determinando muchas veces, por ejemplo, con respecto al proceso lingüístico. Muchas veces con estos ejemplos, por ejemplo, y aparentemente el proceso es de nivel de pronunciación, a nivel de lo que es el área de acentuación o de alguna otra forma en lo que es la prosodia de las palabras, eso que estaríamos nosotros determinando. Pero para que nosotros podamos determinar, por ejemplo, la diferencia entre ambas palabras, yo tengo que reconocer, por ejemplo, primero que nada, cómo se escucha la palabra. ¿Sí? Muy bien, Irving nos comparte, por ejemplo, la primera palabra. ¿Qué significa, Irving? Muy bien. Perfecto. En este aspecto podemos, por ejemplo, lo que es eat y ate. El nivel de pronunciación es diferente y de alguna otra forma podemos identificar, por ejemplo, que tenemos que tener de alguna otra una manera lo que es desarrollado esta capacidad para poder diferenciar en lo que es en el nivel de inflexión de cómo suena la palabra. Primero, para que nosotros podamos reconocer el aspecto de una palabra, primero tengo que reconocer en primera instancia cómo suena y también tengo que reconocer cómo se escribe. De alguna otra forma, lo interesante de acá es que aquí es en donde está el proceso de los fallos. Para que pueda yo determinar a nivel psicolingüístico la diferencia, muy bien, está determinado precisamente por la manera en que yo voy a estarlo pronunciando. Perla nos comparte, por ejemplo, so, que significa entonces, y so, que significa coser. Muy bien. Aquí vemos, por ejemplo, es a nivel de pronunciación. Muy bien. Por ejemplo, en so y so tenemos nosotros, por ejemplo, es como se alarga en la primera, es simplemente so, simplemente escuchamos nosotros como la vocal termina abruptamente y pareciera que la otra palabra so como que termina en una vocal hasta cierto punto, de alguna otra forma como alargada su pronunciación. También tenemos nosotros, por ejemplo, Daniela nos comparte by y boy. ¿Sí? Lo interesante acá es que dependiendo del punto de inflexión, porque lo interesante acá es que ambas, en el ejemplo de Daniela, escuchamos nosotros, la pronunciación empieza con lo que es una consonante y el sonido pareciera terminar con la misma tipo de vocal, pero el nivel de inflexión varía de uno a otro. Por ejemplo, Gaby nos comparte, por ejemplo, son y son. En este aspecto, por ejemplo, uno es hijo y otro es sol. Shannon nos comparte, por ejemplo, lo que es la diferencia entre tree y tree, que uno es árbol
y otro es el número 3. Lo interesante de acá, primero, antes, para que nosotros podamos entender el aspecto de la pronunciación, es fácil tal vez hasta cierto punto cuando nosotros podemos a nivel de lectura comprender de alguna otra forma cómo se escriben las palabras. El problema está precisamente en el proceso de pronunciación. Como por ejemplo, Dana nos comparte, por ejemplo, las comparaciones de estas dos palabras entre high y high. ¿Sí? Si yo no pronuncio adecuadamente o no he reconocido cuáles son los elementos prosódicos al momento de la pronunciación y no lo tengo registrado y no lo practico, obviamente puedo yo caer en un error y allá es en donde se dan las fallas a nivel de comprensión del lenguaje. De aquí es en donde habíamos estado estableciendo nosotros en lo que es nuestra actividad en el proceso de la comprensión psicolingüística, determinar precisamente estos aspectos que tengo yo que estar observando. Sabemos que normalmente en el lenguaje tengo que estar observando precisamente, por ejemplo, los sistemas o los elementos comunes que van a conllevar las características en cuanto a nuestros signos lingüísticos o a las características de qué elementos somos los que estamos nosotros interpretando o traduciendo. Dice, es el hecho de adquirir o usar un lenguaje por parte de unos organismos, dice, posibilita en ellos formas peculiares y específicas de relación, especialmente sobre el medio social. ¿Sí? Aquí lo interesante acá es la manera en que tú hayas adquirido por ejemplo, la pronunciación. Si tú de alguna otra forma tienes algún fallo a nivel sensorial o a nivel de captación de lo que son los estímulos, ya sea visuales, más que nada, o los auditivos, obviamente puede cambiar el proceso de comprensión de lo que yo leo y obviamente la respuesta se verá de alguna otra forma comprometida. Por eso muchas veces es importante conocer las reglas sintácticas para al momento de evaluar lo que es nuestro lenguaje. Lo interesante de esto es que, como decimos acá, en la materialización del lenguaje tiene formas concretas de conducta que dice que permiten interpretarlo también como una modalidad o tipo de comportamiento. De alguna otra forma hay ciertos parámetros que van a determinar, por ejemplo, la manera en que las personas evidencian si están comprendiendo lo que nosotros les estamos transmitiendo. Y allí es en donde vamos a determinar, por ejemplo, por el tipo de respuesta, si realmente responden o no a la intencionalidad del mensaje. En este sentido, lo que nosotros tenemos siempre que estar evaluando es precisamente si la materialización del lenguaje, que en este caso no es otra cosa que la reproducción del lenguaje, de alguna otra forma, sobre todo cuando nosotros estamos tratando de hablar otro idioma, la materialización del lenguaje va a determinar una forma de conducta que podamos nosotros de alguna otra forma evidenciar si realmente el otro me entendió o comprendió el mensaje. Habíamos hablado de algunas de las funciones del lenguaje, que es un instrumento de comunicación entre seres humanos y que debe de servir para representar mentalmente
todos los pensamientos. Dice, en el lenguaje escrito y en las grabaciones, permitir la transmisión de la cultura y de la civilización y del conocimiento general. Aquí lo importante es, por ejemplo, si hay un adecuado uso en el proceso de lenguaje, obviamente se va a transmitir de forma correcta o adecuada lo que intento yo tratar de dar a entender o hacer que el otro comprenda, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, en la transmisión o en la forma en la que yo escribo es la forma que el otro puede interpretar. Lo importante acá es que se pueda comprender el aspecto del código. Y cuando hablamos acerca de que conocemos el código, muchas veces, por ejemplo, sabemos que podemos cambiar las formas de los modismos, incluso al momento de transmitir un aspecto cultural. Si yo no tengo el éxito al momento de transmitir esta información, obviamente nosotros tendremos algunas dificultades. Lo interesante acá es en cuanto a que la transmisión de la cultura y de la civilización y del conocimiento en general se ha vuelto una parte esencial al momento de desarrollar lo que es la cultura, ¿sí? De hecho, el aspecto de la cultura nace propiamente del proceso de poder transmitir dichos conocimientos hacia el otro. En este sentido, lo que tenemos nosotros que estar recordando que uno de los rasgos del lenguaje es arbitrario en relación entre los significados y significantes. En este aspecto tiene que tener un carácter especial. En este aspecto, cada tipo de lenguaje tiene su propia sintaxis o su propio sistema. Si hablamos de un carácter vocal articulatorio, si yo tengo un problema a nivel de pronunciación, obviamente eso va a alterar lo que es la emisión de el mensaje que estoy tratando de dar. Obviamente otro de los rasgos del lenguaje es que normalmente debe de tener un carácter de tipo creativo. Pues dice, pues a partir de un número ilimitado de palabras se puede construir un número ilimitado de enunciados. En este aspecto, por ejemplo, es ¿cómo podemos entender esto? En este sentido, sabemos que un enunciado de alguna otra forma es como una oración, es como una transcripción al momento de realizar un mensaje. Yo tengo que determinar, por ejemplo, que en la manera en que yo ubique esa palabra en ese enunciado o en esa oración puede ser de alguna otra forma interpretado o no, o se dé el problema de la mala interpretación de dicho o cual lenguaje. O Profe, disculpe, ¿sí escuchó? es que está fallando mi internet. Entonces, pues si ya no estoy es por eso. Sí, profe, igual yo me Igual el o sea, mío, se desconectó. ¿Qué pasó? Que está fallando nuestro internet, el de Estefanía, Leslie y el mío. Y no sé si el de alguien más. Ah, No, es que por ratos nos saca de la reunión y nos vuelve a meter. ok, Sí, bien. profe, de hecho, desde clases anteriores nos pasó. ¿Están fallando sus conexiones?
Sí, profe. Igual pasó en la otra Sí, clase. la mía sí. ¿Y ya les había pasado con otras clases el día de hoy? Sí, profe. ¿Mm? Sí. Sí, hoy. Sí, profe. Pero Sí, es fallo del internet, creo. sí. Bueno, es por eso es que estoy más o menos recapitulando, más o menos algunos aspectos que ya hemos visto, porque yo también había tenido algunos problemas al momento de la grabación de algunas clases que no se estaban grabando completamente porque se había ido el internet. Y obviamente tengo un programa que cuando hay fallas a nivel de internet, como que se corta la transmisión o la grabación de dichos mensajes. De todas formas, pues cuando suceda eso, voy a estar pendiente. En este caso eh, de sus comentarios para de alguna otra forma, si en algún momento sucede eso, pues eh, poder estar recapitulando todo lo que lo que estemos diciendo para que no se no se pierda en este aspecto la exposición. Pero vamos a continuar. De todas maneras, pues estoy pendiente por cualquier cosa si veo que alguien se desconecta. mm, eh, pues voy a entender de que está esta situación y esta condición porque a lo mejor está muy cargado. Ahorita ya hay problemas de fallos en el internet, pero pues lo estaré entendiendo y comprendiendo. No se preocupen, esperemos que no tenga tampoco yo fallos para que yo les pueda también estar compartiendo porque, lo que son las clases. Recuerden que estoy tratando de que la mayoría de las clases se queden grabadas en lo que es em, de alguna otra forma y yo los pueda subir porque ya es conforme vayan avanzando la cuestión de la actualización del módulo, ustedes van a ver reflejado lo que es las clases que he podido grabar, que no se han grabado completamente, les comento, pero es por las fallas que estamos teniendo ahorita con la red. Pero bueno, de alguna otra forma les estaría compartiendo pues en lo que es el Classroom, lo que es la presentación, para que pues ustedes en algún momento por cualquier cosa tengan un respaldo. Bien, ahora vamos a tratar de continuar con respecto a esto. Les decía acerca del carácter creativo. Muchas veces este aspecto del carácter creativo que vamos a estar observando en el lenguaje tiene que ver mucho con la manera en cómo es que yo puedo usar las palabras y puedo dar diferentes tipos de mensajes dependiendo del uso, la pronunciación o la inflexión de dichas palabras. Muchas veces, por ejemplo, yo puedo a través de las cuestiones paralingüísticas, que en este aspecto es la rama de la lingüística que se encarga de estudiar la forma de pronunciación para que por medio de una palabra yo pueda dar diferentes tipos de mensajes. Yo puedo decir lo mismo de diferentes maneras. Pero obviamente tengo que descartar aspectos biológicos. En este aspecto trabajamos con lo que es la evaluación del aparato vocal fonador o el aparato fonoarticulador, que posibilite una articulación rápida. En este sentido, este factor biológico es en este aspecto, por ejemplo, que conlleva, por ejemplo, de que yo no tenga ningún problema al momento de pronunciar las palabras. Y este aparato fonoarticulador conlleva lo que es el aspecto de la laringe, el aspecto de el uso
y la pronunciación adecuada de las palabras de acuerdo con la pronunciación de dichas palabras, ya sea en el sentido, por ejemplo, cuando ciertas personas tienen un frenillo, obviamente puede alterar cierto aspecto al momento de pronunciación, eh, eh, como las palabras L, como la palabra L o las palabras relacionadas con ello. Un momento, por favor. Bien, bien. Bueno, veo que ahorita están. Sigo observando que algunos entran y salen y me imagino que es por el internet. No se preocupen. Ya les decía, en estos factores biológicos yo tengo que estar evaluando también, por ejemplo, de que no haya ningún tipo de falla a nivel de las áreas en el proceso de lo que es la emisión del lenguaje. Por ejemplo, muchas veces yo puedo determinar dentro de los factores biológicos, a lo mejor yo digo, la persona no tiene frenillo, no tiene problemas linguales, no tiene problemas al momento de a nivel de garganta, a nivel de cuerdas vocales, pero también tengo que estar evaluando dentro de los factores biológicos lo que es la salud óptima de los diferentes hemisferios, especialmente los preparados para procesar el lenguaje. La cuestión del proceso del lenguaje está marcado precisamente por el reconocimiento de cierto tipo de sonidos y de la forma en que yo escucho un sonido o la manera en que yo pueda recepcionar lo que son los estímulos auditivos, que en este aspecto son ondas electromagnéticas que nuestro cerebro, o en este caso puede interpretar y puede darle un significado desde el aspecto cognitivo, va a determinar que yo pueda o no tener facilidad para el desarrollo o la preparación de poder hacer un lenguaje fluido o emitir un mensaje de forma adecuada. Muchas veces, por ejemplo, al momento de los factores biológicos es como, por ejemplo, como cuando tenemos nosotros aspectos como dislexia, algunos trastornos como las afasias, como las dislalias, en este aspecto en el cual yo determino de alguna otra forma, dependiendo de los diferentes trastornos del lenguaje, cuáles son las posibles áreas que se puedan encontrar comprometidas. Normalmente, por ejemplo, o que se presente un aspecto de algún tipo de ecolalia. En algún momento les estaría presentando algunos ejemplos de estos tipos de trastornos de lenguaje para que podamos nosotros comparar y, de acuerdo a la naturaleza observable en la emisión y la reproducción del lenguaje, yo pueda determinar, por ejemplo, cuáles son los factores que tendría que cuidar. Por otra parte, también se da el proceso de reconocimiento de la maduración y el desarrollo de ciertas áreas. A lo mejor yo no tenga un daño o una afectación de tipo anatómico o fisiológico, sino que no tenga un proceso de estimulación. Muchas veces en la estructura del lenguaje yo tengo que estar evaluando si la persona ha tenido una adecuada estimulación para poder establecer esas redes neuronales en nuestro cerebro al momento de emitir cierto tipo de palabras. Eso lo vemos muy comúnmente como cuando nosotros
hemos estado acarreando a lo mejor ciertos vicios del lenguaje desde nuestra niñez y no hemos trabajado desde aspectos de ejercicios de pronunciación adecuado que obviamente nos van a meter en problemas al momento de transmitir un mensaje u otro. Acá lo interesante es que tenemos que estar evaluando de alguna otra forma desde el aspecto psicolingüístico si la persona tiene algún trastorno en el desarrollo de su lenguaje o tiene un proceso de algún desfase por alguna condición que lo llevó a que no estimulara adecuadamente las áreas de producción y reconocimiento del lenguaje. Ustedes a veces van a conocer personas en algún momento que, por ejemplo, cuando hablan otro idioma, parece como que cortan las palabras al momento de hablar y tienen problemas al momento del desarrollo de la fluidez. A veces aquí es en donde podemos observar ciertos aspectos y cierto tipo de programación que están relacionados con ciertos vicios al momento de hablar y desarrollar su lengua materna. Puede conllevar ciertas alteraciones al momento de hablar otro tipo de idioma y obviamente eso afecta su adecuada pronunciación, y si se ve afectada su adecuada pronunciación porque no se ha ejercitado adecuadamente estos aspectos biológicos, pues obviamente va a desarrollar de que tenga fallos y tenga un bajo nivel de comprensión y un bajo nivel de reproducción del lenguaje. Por ejemplo, a veces de alguna otra forma estamos acostumbrados a de alguna otra forma antes de terminar de escuchar un mensaje responder. Eso puede ser de algún otro aspecto, algún factor biológico. A lo mejor es una persona ansiosa que normalmente tiene una condición que no le permite determinar, por ejemplo, lo que es la escucha activa antes de responder. Vamos a encontrar que ese tipo de vicios también tiene que ver con un aspecto biológico en algunas personas. Hay personas que apenas estás hablando y ya te están respondiendo. Y eso tiene que descartarse el aspecto biológico, en el cual el nivel de impulsividad en el aspecto, por ejemplo, del área de Wernicke, de enseguida está el estímulo, automáticamente tienden a responder de forma adecuada sin antes prestar atención al mensaje completo. Si se ve también afectado lo que es el área de comprensión verbal, pues obviamente nuestra respuesta se verá de alguna otra forma afectada. También observamos lo que son los factores modulativos implicados en el desarrollo del lenguaje. Por ejemplo, en algún momento vamos a encontrar personas que hayan tardado en aprender a hablar o que en su niñez sigan manejando ciertas dificultades al momento de pronunciar. En este sentido, muchas veces, a veces tenemos que estar evaluando nosotros. Por ejemplo, si yo tengo alguna condición en el cual de tipo madurativo, al momento de desarrollar el lenguaje, que me ha frenado que yo pueda expresarme de forma asertiva o de forma adecuada, obviamente es muy común que por ello yo tenga dificultades al momento de manejar otra lengua, ¿sí? Aquí es algo muy importante para todos y es importante hacer esa evaluación. Muchas veces yo digo, yo quiero estudiar una carrera de idiomas, de lenguas, pero a veces tengo que evaluar cuáles son mis límites y mis alcances, que a lo mejor yo tengo una condición limitante que tengo que trabajar o entrenar para que pueda yo lograr
mis metas al momento del desarrollo, en este caso, por ejemplo, ustedes que son estudiantes de lengua inglesa, que tienen que entender de alguna otra forma y comprender y poder hacer una autovaloración si hay algún elemento biológico que puede estar limitando el desarrollo de su lenguaje. Muchas veces yo puedo tener a nivel mental y la comprensión al momento de decir, bueno, yo ya comprendí, ya escuché cómo se pronuncia adecuadamente tal o cual palabra. Pero donde tengo el problema es en el momento de, por ejemplo, al momento de reproducirlo. A lo mejor haya algún proceso en el cual biológico que no haya terminado de madurar en mí y haya provocado en algún momento que yo tenga fallas al momento de la reproducción o al momento de responder o manejar aspectos del lenguaje. Al momento, a lo mejor tengo yo la dificultad de tratar, como les decía la vez pasada, tratar de leer o una conversación adecuado a las reglas sintácticas de mi lengua materna. Por ejemplo, muchas veces, por ejemplo, hay aspectos biológicos madurativos en los cuales, por ejemplo, hay personas que no tienen dificultades madurativas, incluso hasta para la conjugación de cierto tipo de pronunciaciones, ¿sí? Lo importante aquí al momento de conjugar la pronunciación es descartar que no exista algún factor biológico que pueda ser limitante, ya sea a nivel neurofisiológico, ya sea a nivel neuroanatómico o a nivel biológico o a nivel de madurativo, que puede estar frenando el desarrollo de adecuadamente de lenguaje y la pronunciación. Y lo mismo sucede al momento de poder entender y poder asimilar lo que a veces nosotros escuchamos, como cuando hacemos una transcripción o un dictado, que la gente dice, bueno, ahora les voy a leer esto y tienes que escribir de forma adecuada. Ahí hay un proceso interesante entre poder interpretar lo que estás escuchando y poder transcribirlo de forma escrita. Y otro proceso es cuando puedes entablar una conversación con otra persona y puedas tener una conversación fluida. Aquí lo interesante es que haya una fluidez al momento de la lectura, al momento de la transcripción y al momento del diálogo. Así es como podemos cubrir los aspectos interesantes, pero si hay algún factor biológico tendríamos que revisarlo. ¿Ok? Otro de los aspectos interesantes en el aspecto de en lo que llamamos el lenguaje es el lenguaje y el pensamiento o las características del pensamiento. ¿Sí? Ok, bien. En este sentido, cuando hablamos acerca del lenguaje y el pensamiento, tengo que determinar en este sentido, por ejemplo, que lo que yo quiero decir lo pueda yo transmitir. Y los mensajes que yo estoy escuchando yo los pueda interpretar de forma adecuada en el contexto y de acuerdo al uso del lenguaje. Y sabemos que las funciones cerebrales superiores tales como el lenguaje son su sistema funcional que depende del trabajo integrado de todo un grupo de zonas corticales y subcorticales, cada una de las cuales aporta su propia contribución al resultado final. En este sentido, el hecho de desarrollar el lenguaje va a conllevar ciertos aspectos como
el hecho de que yo recuerde cómo se lee esto, cómo se pronuncia tal palabra. Recordar, por ejemplo, si alguien está desarrollando, está diciéndome alguna pregunta, yo pueda hacer dos funciones: el nivel de comprender y el tipo de respuesta, cómo lo voy a integrar a nivel de pensamiento. Y de ahí establecemos, por ejemplo, el desarrollo también de aspectos de la memoria, ya sea a corto o largo plazo. Y también cómo es el desarrollo de nuevas estructuras de respuesta al momento de realizar el diálogo, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor cómo puedo yo también a nivel creativo, y en este aspecto ese es en donde está la situación de las zonas subcorticales, para poder responder lo mismo pero de diferente forma. Y esto se da muy comúnmente en nuestro idioma, en nuestro idioma nativo, que es el español. Pero tenemos que descubrir cómo puedo decir también lo mismo y responder de diferentes formas, pero ahora pensando en otro idioma. Y aquí es en donde tengo que recordar lo que son las reglas sintácticas. Bien, en este sentido, eh, son la una son la 1:35. No sé si ya está a punto de terminar esta primera sesión de clase. No sé si ya les llegó a ustedes la señal de eso. Todavía. Todavía. No, todavía, profe. Es que cuando faltan 10 minutos nos avisa que Ah, solamente bueno. le queda ese tiempo. Bueno, entonces vamos a estar pendiente de esto. Bueno, continuamos. Les decía, si yo evalúo los aspectos de la función cerebral, en este sentido, eh, yo tengo que tener, por ejemplo, algunas de las funciones cerebrales importantes en la cuestión del pensamiento y el lenguaje, que tenemos que tener en cuenta que si no tengo alterado lo que es mi capacidad de atención, el aspecto de la memoria y el aspecto de la ejecución al momento de realizar el lenguaje. Son tres aspectos diferentes. A lo mejor yo presto atención, a lo mejor yo en mi mente sé cómo pronunciar adecuadamente, pero como decimos, entre el pensamiento y la ejecución puede haber esta situación de los aspectos de las fallas, porque normalmente a nivel subcortical vamos a encontrar aspectos al momento de cómo recuerdo de forma mental eh, cómo se dice tal o cual palabra. Pero en este caso, ¿qué es lo que tendríamos que estar observando? Si en este caso yo recuerdo cómo se pronuncia. Esto es como cuando queremos nosotros, pensamos, yo les pregunto, por ejemplo, es cómo se encuentra el clima de hoy. Y ustedes dicen, pues está soleado. Ok, y bueno, ahora yo les diría, bueno, yo les hago una pregunta en español. Yo les hago una pregunta en español y les pido que me respondan, por ejemplo, en inglés. Ahí requiere un aspecto interesante. El aspecto interesante en cuanto a esto está basado en el cual yo a lo mejor determino,
por ejemplo, digo, el día está soleado, pero ¿cómo se dice? O en ese aspecto, ¿cuál es la sintaxis de la palabra para decir es un día soleado? Es algo sencillo. A lo mejor lo puedo tener en la mente, pero el problema lo voy a tener es al momento eh, que voy a estar teniendo es al momento de recordar el aspecto de cómo se pronuncia la frase que tengo en mente. Acá lo interesante que vamos a estar teniendo en cuenta es que al momento de desarrollar el lenguaje o al momento de responder ante el lenguaje, yo tengo que tener esa capacidad de poder determinar y poder reconocer, bueno, ya sé cómo se dice esto en inglés, pero ahora cómo es que lo voy a pronunciar y si de alguna otra forma puedo recordar cómo pronunciar, teniendo en cuenta la sintaxis de que sobre todo en lenguaje anglosajón las palabras como se escriben, no todas las palabras de la misma forma se pronuncian. Hay algunas que van a cambiar su pronunciación y allí es en donde yo tengo que reconocer y recordar a nivel neuromuscular y a nivel gestual cómo responder, porque aquí conlleva aspectos neuromusculares, de memoria y a nivel de el manejo y el uso adecuado de las diferentes partes de mi cuerpo, y es recordar cómo se pronuncia y poder recordar cómo hacerlo. Y todo eso a veces hay que estar evaluando a nivel psicolingüístico. Por eso muchas veces tenemos el éxito entre una persona que domina un idioma y otro. Ese es lo que estaríamos nosotros checando, más que nada en cuanto a este tema. En cuanto al tema de el lenguaje y pensamiento, ¿sí? La conexión entre las diversas áreas. Para este sentido vamos a reconocer, por ejemplo, una de las áreas que normalmente debemos de estarle prestando mucha atención, que es, por ejemplo, lo que es la famosa área de Broca. Dice, el área de Broca, dice, se localiza en el lóbulo frontal izquierdo. Dice, al pie de la tercera circunvolución. Dice, y según el mapa de Brodmann corresponde a las áreas 44 y 45. En este aspecto ustedes pueden ver más o menos ese puntito rojo o esa manchita roja es lo que corresponde al área de Broca, ¿sí? Y en este caso, la función que tiene el área de Broca tiene las funciones que son la formulación verbal. En este aspecto se llama la morfosintaxis. La morfosintaxis es un término a nivel neurolingüístico que llamaríamos a nivel coloquial la manera en que pronuncio dicha palabra o expreso una idea. A nivel morfosintáctico, morfos, forma, sintaxis, que conlleva la forma correcta de pronunciarlo, escribirlo o transmitir o reproducir un lenguaje. Aquí es en donde muchas veces en una conversación podemos tener las fallas. Y eso es lo interesante que debemos de estar observando. En este aspecto, esta área de Broca, si tenemos algún tipo de lesión o algún tipo de aspecto que esté
eh, entorpeciendo esta área de nuestro cerebro, por más que nosotros a nivel memorístico o a nivel cognitivo sepamos cómo es pronunciar la palabra, a nivel de reproducción es en donde podemos tener la falla. Pero por el otro lado podemos entender que en el área de Broca es un área que necesita mucha estimulación al momento de poder hacer la labor morfosintáctica, ¿sí? Y en este aspecto, ¿qué conlleva el aspecto morfosintáctico? Expresión y comprensión de la estructura sintáctica y cumple el rol de procesar el procesamiento de verbos. Muchas veces, por ejemplo, es como cuando de repente intentas hablar en inglés y si no tienes en este aspecto el ejercicio, la práctica y las redes neuronales o neurales en esta área no están debidamente estimuladas, puedes tener dificultades al momento de reconocer cierto tipo de pronunciaciones o inflexiones dentro de tu lenguaje. En pocas palabras, muchas veces, por ejemplo, si tú estás libre de cualquier tipo de afectación anatómica y fisiológica de esta área, a veces tendríamos que determinar que muchas veces si uno no habla adecuadamente o pronuncia adecuadamente una expresión o una palabra, muy seguramente esto se deba a la condición de que no ha sido estimulada esta área para pronunciarlo lo más asertivo y correcto posible. Esto es algo Maestro. importante. ¿Sí? ¿Qué pasó? En mi caso, como usted lo sabe, yo tengo dislexia y Sí. problemas de atención. Y a mí me hicieron un diagnóstico muy chica. De hecho, este año me iban a hacer otro porque la escuela me lo pidió, pero debido al COVID no se pudo. Ujú. Entonces, he estado trabajando mucho con una psicóloga y en todos los electros que me han hecho en la cabeza desde chiquita, se dieron cuenta de que esa parte de mi cabeza está dañada. Está dañada. Y entre eso y otra parte de mi cerebro igual, que son como cablecitos de mi cerebro que no están conectados. Y eso pues es biológico, nací con eso. Y me han dado medicamentos, me han llevado a psicólogos, he ido con muchos maestros de que me ayuden a leer, a escribir, ese tipo de cosas. Sí, estoy mucho mejor, pero sí llega a un punto de que hay palabras que no puedo pronunciar. Aunque lo repita mil veces, no lo puedo pronunciar. No puedo. Entonces, pues ahorita que estoy estudiando esta carrera de inglés, hay palabras que me cuestan trabajo. De hecho, que estoy estudiando esto, me cuesta mucho trabajo porque es otro idioma. Y me cuesta traer, de hecho, para pronunciar las palabras en inglés me cuesta también. Entonces sí, para mí esta carrera es como un reto para mí porque me cuesta trabajo. Sí, creo que en tu caso es un ejemplo claro de qué sucede cuando hay un aspecto ya neurofisiológico. En este caso la dislexia es una condición neurofisiológica. En este aspecto y a veces es importante pues reconocer que para poder subsanar ciertos tipos de circunstancias, a veces, por ejemplo, de alguna otra forma es reconocer cómo puedo sustituir, por ejemplo, al momento de hablar otro lenguaje, a veces hay palabras que son difíciles de pronunciar en otro idioma. Pero aquí es en donde tenemos la riqueza de reconocer, por ejemplo, cómo puedo expresar. Recuerden que el lenguaje no es la simple sintaxis. En este aspecto de decir, es que para decir es un día, por ejemplo, soleado, tiene a lo mejor, por ejemplo, que es la palabra, por ejemplo, it's a day sunshine, por así decirlo, es un día soleado. A lo mejor tenga alguien dificultades con la palabra
día soleado. Pero si yo quiero expresar lo mismo, a lo mejor puedo decir, es un día, es sin nubes, o es un día despejado. ¿Cómo está el día de hoy? ¿Cómo está el día de hoy? ¿Cómo está el clima de hoy? El día está despejado, o el día está sin nubes. De alguna otra forma, la idea general en el lenguaje es dar ese mensaje. Acá lo importante en cuanto a la cuestión del lenguaje, tenemos que entender de que esto no es, el lenguaje no es a nivel universal algo cuadrado, sino que lo importante acá es que el mensaje que yo intento transmitir de forma sintáctica, el otro lo pueda comprender, aun cuando no use las palabras exactas que a lo mejor otra persona quisiera escuchar. Pero la idea general, la esencia en cuanto al mensaje, si es comprensible el mensaje, aun cuando mi oración o mi enunciado sea diferente, porque muchas veces, por ejemplo, yo he escuchado personas que intentan ser muy cuadradas al momento de hablar, al momento de decir, es que eh, yo te hago una pregunta, ¿cómo estás? Y a lo mejor muchas veces dicen, y hay gente, bueno, la respuesta más sencilla a veces te dicen, pues estoy bien, I'm fine, por así decirlo. Así es, eh, y otras palabras, pero a lo mejor yo puedo decir lo mismo. A lo mejor es y para transmitir un mensaje, por ejemplo, ¿cómo estás? Que a lo mejor puedo, en lugar de decir, estoy bien, puedo decir sin problemas, without problems, por así decirlo, o without troubles, sin dificultades. Y estoy transmitiendo el mismo mensaje, aun cuando no esté usando las palabras exactas que normalmente a lo mejor alguna otra persona está acostumbrada a escuchar. Pero el mensaje, si el otro comprende, me está diciendo de que pues está bien, de que no tiene problemas, no tiene dificultades, y cuando le preguntaste cómo se encuentra, no necesariamente la respuesta correcta es una respuesta cuadrada, sobre todo cuando hablamos de lenguaje. Aquí la manera, cuando tenemos una dificultad de tipo fisiológico, es importante tratar de buscar, bueno, si yo tengo una dificultad a nivel morfosintáctico para la emisión de una palabra o un enunciado particular, es tratar de encontrar respuestas alternativas para dar el mismo mensaje o dar la misma esencia de idea de lenguaje hacia el otro. Aquí es en donde se da la riqueza de nuestro lenguaje como seres humanos, porque yo puedo decir exactamente lo mismo ante una pregunta o expresar un mensaje con diferentes tipos de respuesta, pero teniendo la misma esencia. No sé si me explico a lo que trato de decirles. Profe, disculpe, dice que se va a acabar en menos de un minuto la sesión. Ok, bien. Ok, bueno, nada más déjenme terminar este aspecto del área de Broca. Sabemos, recuerden, en el área de Broca es muy importante, recordemos, vemos expresión y comprensión de la estructura sintáctica. Ese es otro aspecto importante. La comprensión sintáctica. ¿Estás entendiendo la estructura al momento de decirlo? Si no hay el nivel de comprensión sintáctica en este aspecto, va a parecer algo extraño. Pero si tú mismo no te entiendes, pues obviamente el mensaje no te va, obviamente va a ser erróneo o equivocado. Muchas veces es cuando decimos, es que se me traba la lengua. Cuando se me atropella la lengua,
ahí es cuando podemos entender como que el cerebro se autoconfunde. Si no tenemos claro y la práctica a nivel sintáctico o el reconocimiento de la pronunciación de ciertos enunciados, vamos a tener una cuestión básica de que algunas veces podamos tener fallas al momento de responder. Otro es que la área de Broca se cumple un rol en el procesamiento de verbos. Por ejemplo, cuándo usar este verbo, dependiendo del tiempo en el cual lo esté usando. Además, dice, tiene una participación en la planificación y programación motora para la articulación del habla. Dice, esta área está relacionada con procesos y secuenciación y procesos de secuenciación. Un proceso de secuenciación es saber qué va detrás de otro. A nivel de planificación y programación es muchas veces, por ejemplo, saber antes de decir algo tengo que planificar. Y programar es cuando ya tengo como una respuesta preestablecida al momento de responder ante determinados tipos de pregunta o ante determinados tipos de diálogo. Eso va a ser lo importante que tengamos que tener en cuenta. ¿Sí? No sé si queda claro el aspecto de la función del área de Broca. ¿O cómo vamos? Chispas. Chispas finalizó.